Ley de Avogadro. El trabajo del científico italiano Amedeo Avogadro complementó los estudios de Boyle, Charles y Gay-Lussac. En 1811, publicó una hipótesis en la que estableció que a la misma temperatura y presión volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas o átomos, en este caso, si es un gas monoatómico. Bueno, Amedeo Avogadro, ahora fíjense, es un italiano, ¿sí? Entonces, vean cómo se van complementando estos científicos. En 1811, ya teniendo en cuenta las leyes anteriores, ¿sí? Hizo una publicación, hizo una hipótesis, ¿sí? Con base a esto, y dice, bueno, la temperatura ya trabajaron en la presión y ya trabajaron el volumen, pero ahora viene lo mío. Cuando trabajamos en gases, ¿sí? Recuerden que tienen cierto número de moléculas, ¿sí? O número de moles, como le dicen, ¿sí? Cuando se habla de esta parte, quiere decir que contiene moléculas. Cuando hablamos de moléculas, se refiere a lo que son de la combinación de dos o más átomos, ¿sí? Cuando hablamos de monoatómico, quiere decir que es uno solo, mono. Si hablamos de diatómico, quiere decir que ya es la combinación de dos gases. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros tenemos la combinación de dos o más átomos, estamos hablando de lo que es una molécula, ¿sí? Por lo tanto, tenemos muchas moléculas, ¿sí? Cuando hablamos a lo mejor de un gas, a lo mejor el oxígeno. Entonces yo digo, tenemos una cantidad grande de moléculas. Hablando de átomos, pues igual, ¿sí? Puede ser tanto moléculas o átomos. Entonces, ahora esto es lo que vamos a trabajar con lo que es la ley de Avogadro, ¿sí? Bueno, de ahí el volumen de cualquier gas debe ser proporcional al número de moles, ¿sí? De moléculas presentes. Es decir, aquí tenemos la V, ¿sí? De volumen, que nos dice que es directamente proporcional al número de moles. Recuerden que N se representa como número de moles. Por lo tanto, aquí fíjense lo que va a suceder. El volumen va a ser igual a la constante de proporcionalidad número 4, ¿sí? Por el número de moles. Esta va a ser nuestra ecuación número 1 en el caso de la ley de Avogadro, ¿sale? Bueno, entonces continuamos. N, como les comento, representa el número de moles y K4 es la constante de proporcionalidad, que no se les olvide. La ecuación 1 que les acabo de mencionar es la expresión matemática de la ley de Avogadro, ¿sí? Esa va a ser la ley de Avogadro o la ecuación de la ley de Avogadro, la cual establece que a presión y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Vamos a ver la figura para que vean cómo se sustituye esta parte. Entonces, fíjense, ahora lo que vamos a tener constante, ¿qué va a ser? La presión y temperatura, ¿sí? Entonces aquí lo que se va a mover ahora va a ser el volumen y el número de moles. Pero aquí recuerden, K4, que es la constante de la proporcionalidad, va a ser reemplazada por R por T sobre P. La constante de los gases por la temperatura sobre la presión. Si yo sustituyo de la ecuación 1 que acá comentábamos, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar va a ser igual, volumen va a ser igual. Si yo sustituyo K4, nos dice que es R por temperatura sobre presión, ¿sí? Y todo esto multiplicando al número de moles, ¿sí? Entonces, así nos va a quedar si yo sustituyo K4, ¿sí?
Ahora, vamos a ver cómo nos queda en la figura, en el ejemplo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Tenemos el ejemplo, tenemos 3 ejemplos donde la temperatura va a ser constante, ¿sí? Donde la presión es constante, ¿qué quiere decir? Que no se mueve. Aquí podríamos tener un termómetro que nos indique la temperatura constante y aquí está el manómetro para la temperatura. Por ejemplo, aquí yo tengo tanto 2 manómetros, uno digamos que para este tipo de gas y otro para el que va ingresando, ¿sí? Son 2 manómetros para ambos, porque recuerden que el cilindro contiene uno y acá en el otro sistema donde yo le estoy agregando es otro. Entonces, si ustedes observan, el manómetro para todos es constante. Yo aquí observo un manómetro constante. Aquí observo otro manómetro constante. Y en todos los casos está lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, la presión es constante. La temperatura también va a ser constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo único que yo voy a mover va a ser el volumen. Entonces, fíjense, si yo extraigo gas, como dicen, entonces al extraer el gas, el volumen va incrementando por el número de moles. ¿Qué quiere decir? Si yo le agrego más número, más moléculas, pues el volumen lógicamente que va a aumentar. En un inicio es poco, ¿sí? Es poco. Va incrementando poco a poco. Aquí la disminución del volumen es muy poquita. El volumen, perdón, es muy poquito. Entonces, el número de moles es poco. Cuando yo le voy añadiendo más moles o más moléculas del gas, obviamente que el volumen aumenta. Y posteriormente, en la última figura, entre más número de moles, más volumen tengo. Entonces, esta es la fórmula. Aquí está la fórmula general de la ley de Avogadro, donde dice que volumen va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura sobre la presión, multiplicando al número de moles, ¿sí? Y donde siempre, bueno, siempre y cuando quedamos que la constante de los gases, la temperatura y la presión son constantes. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tiene nada que ver la temperatura ni la presión, únicamente el número de moles, ¿sale? Entonces, esto es lo que trata la ley de Avogadro en esta parte. De la ley de Avogadro aprendimos que cuando dos gases reaccionan entre sí, los volúmenes que reaccionan de cada uno de los gases tienen una relación simple entre sí. Si el producto es un gas, su volumen de relación con el volumen de los reactivos a través de una sencilla relación, un hecho demostrado antes por Gay-Lussac. Por ejemplo, aquí podemos combinar lo que son dos gases para hacer una reacción. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este, un ejemplo así muy sencillo de rápido, ahorita para ver otro, es la combinación de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando, bueno, los átomos? ¿Qué pasa cuando los combino? Si yo combino dos moléculas de hidrógeno, no, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno, ¿qué obtengo? Más bien, un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. A ver, ¿qué obtengo? Exactamente, tenemos agua, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, esta es la combinación que hay siempre, ¿sí? Y obviamente que va aumentando. Hay otra cosa por aquí que no les he mencionado. Cuando hablamos de Avogadro, y esto lo vieron, ¿eh? Este, ¿A qué les suena cuando escuchan Avogadro? ¿Al número de qué? ¿Qué dicen? ¿Número de qué? Es el número de Avogadro, ¿verdad? ¿A cuánto equivale el número de Avogadro? A ver, ¿quién me dice? ¿No se acuerdan? 1.61, ¿no, profe? Es 6.022 por 10 a la qué? ¿La 23? La 23. A la 23. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar tanto de moléculas como de
átomos, ¿sale? Entonces ese es el número de Avogadro. ¿Por qué creen que ahorita lo que estamos hablando es esta parte? Entre mayor número de moles, mayor volumen, ¿sí? Recuerden que esa es la ley de Avogadro, ¿vale? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a lo que sigue. Tenemos un ejemplo. Considérese la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno molecular, ¿sí? Tenemos una ecuación, tenemos una reacción, ¿sí? Una ecuación que pues, obviamente da una reacción. Tenemos el hidrógeno, tenemos el nitrógeno para producir, ¿qué es esto? Ahí lo dice en el ejercicio, Amoníaco. amoníaco, muy bien. Ahora, primero que nada, hay que reconocer o hay que identificar cada parte de la ecuación química. Recuerden, esto ya lo vieron. Al observar yo mi ecuación, yo tengo o me está diciendo que tengo gas. Cuando tengo entre paréntesis la G, nos dice que es de gas. En ambos casos es gas, ¿sí? Ahora, aquí no se vayan a confundir cuando estamos trabajando porque hay ocasiones que van a encontrar la S de sólido, la L de líquido o la AC o AQ de acuoso. Todo esto pues nos dice que genera también un gas que es el amoníaco, ¿sí? Esa es la primera parte para saber el estado de agregación. Otra cosa, aquí tenemos el número 2 que son los subíndices, ¿sí? Los subíndices que nos indican cuántos átomos están interviniendo. En los gases normalmente siempre se le va a agregar el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diatómicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. No podemos colocar nada más un hidrógeno o un nitrógeno así, simplemente porque no sucedería nuestra reacción como tal, ¿sí? Es necesario tener siempre dos. Ahora, aquí tenemos también lo que es la flecha. Nos está indicando la dirección, ¿sí? La dirección hacia dónde va a ser la reacción. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se convierte a amoníaco, ¿sale? Puede ser reversible y puede tener una flecha de este lado, o sea, que sea así, ¿sí? Entonces, nuestros reactivos van a estar de este lado y nuestros productos van a estar de este lado, ¿sale? Bueno, ya teniendo en cuenta las partes de la ecuación, ahora sí vamos a trabajar. Recuerden que estos son los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo los voy a obtener? De la siguiente forma. Si a mí no me los dan, digamos que aquí yo no tengo nada, ¿sí? Vamos a suponer que está así, está que no los tengo. ¿Qué hago? Voy a checar que estén balanceada la ecuación. Si yo, por ejemplo, les digo, vamos a suponer que no tengo el 3 ni el 2, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, nada más tengo dos hidrógenos del lado de los reactivos, pero tengo tres hidrógenos del lado de los productos. Entonces, si esto sucede, no es correcto. Hay que balancear. Les comentaba que el balanceo puede ser por método de tanteo, por redox o el algebraico, ¿sí? Son los tres métodos. El tanteo, pues es el más sencillo, que pues es como dicen, es la forma de tantear para colocar los coeficientes y ver si es correcto. Por ejemplo, aquí, para que coincida, pues ya me los están dando. Por ejemplo, aquí dice, agregamos el 3, ¿sí? Y acá agregamos el 2. ¿Para qué? Este 3 por 2 va a multiplicar y me va a dar 6. Entonces tengo 6 hidrógenos. En el caso del oxígeno, perdón, del nitrógeno tengo 2, ¿sí? Acá, el nitrógeno, este 2 que está aquí enfrente me va a multiplicar a todos los elementos que tengo acá. Entonces, 2 por 1, 2. Tengo 2 nitrógenos del lado de mis productos. 2 por 3 me da 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi ecuación está balanceada, ¿vale? Siempre hay que balancear las ecuaciones en el caso de que no estén balanceadas, porque si no, va a haber muchos errores, ¿sí? Entonces, ya que está balanceada, vamos a tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Tenemos 3, tenemos aquí 1. Recuerden que cuando no tiene nada es como si fuera 1
y tenemos 2. Por lo tanto, yo voy a obtener mi número de moles de cada uno. Aquí me indica que tengo 3, por lo tanto voy a colocar 3 moles, obviamente de hidrógeno. Aquí me indica 1, un mol de nitrógeno, y acá me indican 2 moles de amoníaco, ¿sí? Dado que a la misma temperatura y presión, los volúmenes de gas son directamente proporcionales al número de moles de los gases presentes, ahora se puede escribir de la siguiente manera. Como yo tengo la temperatura y presión constante, que va a ser la misma, entonces el volumen del gas, recuerden que es directamente proporcional al número de moles. Entonces, si es directamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo, ¿sí? Entonces yo por eso coloco aquí lo mismo. 3 volúmenes, que son 3 moles, que viene siendo lo mismo, por eso dice que es proporcional en el caso del hidrógeno. En el caso del nitrógeno, un mol es directamente proporcional, entonces es un volumen. Y en el caso del amoníaco son 2 moles y es directamente proporcional y son 2 volúmenes, ¿sale? Entonces, esto es como nos queda en esta parte, ¿sale? Bueno, me voy acá a la forma digamos que hablando de moléculas para que a ustedes les quede un poco más claro. Aquí tenemos la relación que hay entre el volumen y lo que es las moléculas. Por ejemplo, aquí observamos que es la misma ecuación, ¿sí? Aquí está hidrógeno, nitrógeno y amoníaco, pero ya nos están dando las moléculas. Observen, aquí cuando me dicen diatómico, ¿qué quiere decir? Que tengo 2. Aquí se pueden dar cuenta que son 2 átomos de hidrógeno, pero como tal están, digamos que no, como dicen, ¿no? En un bloque que me está representando que tengo los 3 moles o los 3 volúmenes, ¿sí? Y aquí están 1, 2 y 3, que es este numerito. Acá yo tengo el nitrógeno diatómico que me está representando que nada más tengo 1, por lo tanto aquí está. Y acá tenemos la combinación de lo que es el nitrógeno y el hidrógeno. Me indica que tengo 3 átomos de hidrógeno. Aquí está 1, 2, 3. Y uno de nitrógeno. Este es el nitrógeno, ¿sí? Pero me dice que tengo 2 moles, entonces por eso tengo 1 y 2, ¿sale? Entonces, así es como funciona mi ecuación. Si yo la viera, digamos, si yo pudiera ver las moléculas, si yo quisiera ver las moléculas o las partículas en un microscopio, así estarían interpretadas, ¿sale? Por lo tanto, aquí yo tengo 3 moléculas, tengo 3 moles y tengo 3 volúmenes, ¿sí? Es lo mismo, que es lo que está indicándome aquí. 1, 2, 3, ¿vale? Tengo, como tengo 1, tengo una molécula, tengo un mol y tengo un volumen. Y acá tengo 2, ¿sí? 1 y 2. Pero ya en general es el amoníaco. Entonces tengo 2 moléculas, tengo 2 moles y tengo 2 volúmenes, ¿sale? Entonces así es una forma de interpretar a estos gases, ¿sale? Entonces esta es la ley de Avogadro, que donde nos dice que entre mayor número de moles, el volumen va a ser mayor, ¿sí? Entonces eso es lo que trata.